Las clases sociales en la Nueva España. La conquista y la colonización española dieron origen a la organización de una nueva sociedad, la sociedad novohispana. Las clases sociales y la posición económica de estas es el eje en torno al cual se ha movido todo el contexto histórico de nuestro país. Las diferentes clases sociales que existieron durante la época de la colonia fueron las siguientes. Estos inmigrantes europeos estaban conformados principalmente por aventureros, desempleados, soldados o presidiarios que llegaron al Nuevo Mundo, en calidad de exploradores, conquistadores y colonos. Estos últimos, es decir, los colonos, ya eran individuos de otro tipo, muchos de ellos con educación y cultura, y de un distinguido rango social. La conquista les permitió ganar algunos títulos nobiliarios: condes, duques, marqueses, caballeros e hidalgos. Fueron poderosos, privilegiados, hacendados y dueños de esclavos, con lo que pudieron encumbrarse dentro de un cerrado grupo de poder, el cual estuvo monopolizado por los peninsulares durante todo el virreinato. Sus residencias eran elegantes y se situaban en las ciudades de México, Puebla, Morelia, Cuernavaca, Taxco, Guadalajara, entre otras. Sus fiestas, bailes y torneos eran parte de la vida de los señores en la Nueva España. Durante el virreinato se constituyó una verdadera oligarquía, es decir, el poder estaba en manos de solamente algunas familias. Estas familias adquirieron y consolidaron su posición por medio de los lazos matrimoniales. Por lo mismo, dicha posición era heredada a sus descendientes. Esta oligarquía se consolidó gracias a que estas familias tenían su fuente de riqueza en la agricultura, la ganadería, la minería, el comercio y la adquisición de pequeñas y grandes propiedades. Y claro, en algunos casos, el ocupar puestos públicos de alto rango en el gobierno. Por otra parte, tenemos a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. Muchos de ellos eran gente con educación y cultura, pero por su origen se les impedía acceder a los altos cargos en el gobierno y solo podían ocupar los de menor importancia. Algunos de ellos conseguían acceder al sacerdocio, la docencia, el comercio, la milicia, la ganadería, entre otras actividades. Sin embargo, no podían ocupar cargos que concedieran un gran poder. Ante estos desprecios, a partir del siglo XVII, los criollos empezaron a manifestarse en contra de los españoles. Pero fue hasta 1767 cuando se expulsaron a muchos de sus maestros, los jesuitas. A partir de entonces, su resistencia se hizo más potente e importante. De origen blanco e indígena, eran personas que frecuentemente nacían fuera del matrimonio, y su posición era aún más pobre. Solían ser seres marginados y despreciados. Se les acusaba de ser proclives al delito. No podían disponer de armas ni de cultura, y solo se les permitía ocuparse como criados, lacayos, amas de llave, niñeras o caciques de pueblo. Al igual que los criollos, los mestizos se levantaron en armas durante la Guerra de Independencia. Sin duda alguna, a raíz de la conquista, su condición cambió y ocuparon en la sociedad una posición apenas por arriba de los esclavos. La conquista provocó la muerte de más de 10 millones de indígenas, principalmente de las clases gobernantes, sacerdotales y militares. Los sobrevivientes eran objetos parlantes, es decir, siervos o esclavos, ya que su obligación se encontraba en producir riqueza, trabajar, pagar tributos, diezmos y dar limosnas al Estado, al patrón y al clero. Con el avanzar del tiempo,
la población indígena disminuyó aún más. Esto debido a las epidemias, el alimento insuficiente, el trabajo inhumano y los castigos a los cuales eran sometidos. Durante los primeros años de la colonia española, los pueblos que apoyaron a los españoles en la conquista recibieron un trato diferente e inclusive fueron premiados posteriormente. Sin embargo, con el avanzar del tiempo perdieron sus privilegios y se les trató como siervos, al igual que a todos los demás. Esta clase social procedía de África y fueron arrancados de su tierra por holandeses e ingleses, quienes los vendían como esclavos en América y Europa. En la Nueva España no se les consideró numerosos, pero sí importantes, pues estos sustituyeron en la fuerza de trabajo a los indígenas, que recordemos habían descendido crucialmente su cantidad debido a las epidemias. Estos se ubicaron principalmente en regiones cálidas, tropicales y en minas. Las mujeres que pertenecían a este grupo no podían lucir ni joyas ni mantos. Los españoles que se unían a las negras se volvían infames. En el aspecto económico, junto con los indígenas y los mestizos, era la clase más productiva. Ejercían todo tipo de actividad laboral. Cabe mencionar que algunos lograron fundar pequeñas comunidades en tierra de clima caliente. Sin embargo, otros muchos murieron por no poderse adaptar, y muchos más se volvieron bandidos. Las castas. Se les identificaba así por su origen racial. También se denominaba así a los no indígenas, a los blancos o españoles. Todos estos grupos terminaron por mezclarse con el correr del tiempo. En el siglo XVIII, la curiosidad europea por la exótica América los hizo intentar clasificarlos. Tenían distintos nombres según su origen y aspecto. Por ejemplo, de un español e india surgía un mestizo. De un mestizo con una española, un castizo. De un castizo y una española, un español. De un español y una negra, un mulato. Y así sucesivamente un sinfín de castas a lo largo de la Nueva España. Este fue un breve recorrido por las clases sociales y diferentes castas que existieron durante la Nueva España y la época de la colonia española. Espero que te haya gustado el video y no olvides darle un like o suscribirte al canal. Hasta pronto.